Cosecha bendiciones junto al profeta Daniel Riqueses, con su podcast Semillas de Fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a un nuevo podcast de Semillas de Fe. Hoy vamos a tener el tercer episodio y quiero que sea de mucha, pero mucha bendición para tu vida. Espero que estés aplicando cada uno de estos consejos y de esta enseñanza que te he venido dando en el primer episodio, en el segundo episodio, ahora en este tercer episodio, gloria a Dios, y lo catalogué la fe que crea. Wow. Tú tienes que saber que cuando tú eres uno con Cristo, el Señor habita ¿en dónde? En la eternidad. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo, mis amados hermanos, habita en la eternidad. Y usted puede declarar, profetizar en fe lo que está en la eternidad y traerlo a lo natural, traerlo a la tierra. ¿Ok? Entonces cuando la fe empieza a crear, es cuando tú te pones de acuerdo con Dios y reclamas todas las promesas que hay en la Biblia, que son más de 6,000 promesas. Gloria a Dios. Entonces lo que habla en la Biblia de mí, que soy hijo, que soy hija de Dios, yo lo voy a profetizar, yo lo voy a declarar, yo lo voy a proclamar. Wow, está profundo eso. Si Dios dijo de mí, y Él quiere que yo sea prosperado como prospera mi alma, yo lo voy a declarar, yo lo voy a crear. Entonces, ¿cómo tú lo creas? Por medio de la fe. Entonces tenemos la fe que crea. Cuando nos encontramos en el libro de Génesis, en la creación, el eterno Yugei Bagei empezó a crear por medio de la fe, por medio de la palabra, que es Jesús, que es Yahshua HaMashiach. ¿Estás aquí? Vamos a leer Romanos, capítulo 4, versículo 17. Porque escrito está que hay en nuestra boca poder de vida y poder de muerte. Usted tiene un arma descomunal. La lengua es un pequeño, digamos, parte del cuerpo, ¿verdad? Y que se harta de grandes cosas, pero la lengua Dios la hizo para hablar, para gesticular, para declarar, y depende de lo que hay en tu corazón, es lo que va a salir de tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que utiliza la boca, la lengua, para hacer lo malo, para destruir, para matar, para traer tinieblas, etcétera, etcétera. Pero hay otros que lo usan para ser positivo, para hablar en fe, para hablar el lenguaje del reino. Aleluya. Entonces, en Romanos capítulo 4, versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo les expliqué que en la creación, el Señor primero creó todo en su mente, en la eternidad. Y después dice, y dijo el Padre, y dijo Yahweh. Como está escrito en Romanos 4:17, llama las cosas que no son como si fuesen. Tú no necesitas tener los recursos para ver lo que tú quieres, para que se manifieste lo que tú quieres. Tú solo lo tienes que creer, obedecer, accionar y empezar a trabajar en eso. La fe en acción. Mira que primero hemos estado hablando de cómo opera la fe y qué es la fe. Después hemos hablado de la fe en acción. Ahora la fe que crea.
El resultado de la fe en acción es lo que tú creaste, es lo que tú empezaste a construir. Dios mío, poderoso esto. El Señor le dijo a Abraham: he aquí que te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Me imagino que Abraham empezó a profetizar y a declarar eso, y empezó a crearlo. Lo que tú declaras, tú lo creas. Recuerda, si tú declaras para mal y profetizas para mal y tienes siempre una costumbre pesimista, negatividad, eso es lo que tú estás creando. ¿Y qué vas a producir? Eso mismo, el cual tú sembraste. Entonces, ubica esto en todo lo que tú le estás pidiendo a Dios. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? ¿Y qué estás haciendo también por eso? No solamente decir, yo declaro, profetizo, porque todos podemos ser profetas por medio de una palabra de fe. No estoy hablando del oficio, estoy hablando de la fe. ¿Ok? Y la fe es universal. Y aún hay gente que no son cristianos y que no tienen una vida alineada al Señor. Y porque tuvieron mucha fe, las cosas se le cumplen. Porque la fe es universal. Y esa es una ley espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué estoy haciendo, verdad? ¿Qué le estoy pidiendo al Señor? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu oración? Empieza a declararlo, empieza a profetizarlo. Y después acciona. La fe en acción. Tú lo estás creando en el mundo espiritual, pero a través de la fe en acción, colocar la fe por obra, porque si no es muerta, tú lo estás trayendo a la tierra. Quiero que entiendas eso muy bien, porque prácticamente te estoy dando perlas de cómo funciona la fe. En un próximo episodio vamos a estar hablando de cómo recibir sanidad, milagro por medio de la fe. Y voy a tocar ciertas cosas que al cristiano no le gusta, porque Dios no bendice a flojo. Dios no bendice a flojo. La fe no prospera y no da resultado en gente floja, sino en gente diligente, en gente que avanza, en gente que conquista, en gente que le cree a Dios. Te voy a leer nuevamente esto. El Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Ponte de acuerdo con Dios. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? A lo mejor no sea el tiempo, pero tú estás trabajando en eso. A lo mejor lo que tú le estás pidiendo a Dios lleva 1 año, 2 años, 3 años y no estás preparado para eso, no es el tiempo, pero tú lo has venido creando. Tú has venido trabajando en eso. Y cuando Dios se dé cuenta que ya tú estás listo, el Señor te dice: toma, aquí está lo que me pediste. Sea material, sea espiritual. Estás aquí. Sea la ayuda idónea. Empieza a crearlo. Cuando tú empiezas a hacer, por ejemplo, actos proféticos, si Dios te ha llamado a predicar y te lo ha mostrado en sueños, en visiones, revelaciones, ponte con no sé, un palo, algo, un cepillo en la mano y empieza a predicar, empieza a actuar como si estuvieses predicando. Tú estás creando eso. Porque cuando el mundo alrededor piensan que de ti no va a salir nada, Dios te está mostrando lo que va a hacer contigo en el futuro. Entonces empieza a hacer cosas que para otros pueden ser locura, pero tú estás bajo una palabra. Y cuando tú estás bajo una palabra, el Señor te está diciendo sí y amén.
empieza a actuar, que yo voy a trabajar contigo. Mientras que tú te muevas, yo me voy a mover. Mientras que tú declares, yo voy a decir amén. Mientras que tú crees, yo voy a crear contigo. Bendiciones.